Bien, estimados maestros y maestras, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda el profesor Dante Vidal Coaguila Mayanasa. Como ya muchos de ustedes estuvieron integrados en el grupo de WhatsApp, hemos venido de alguna manera interactuando y como les había mencionado, lo prometido es deuda. Y les prometí una clase gratuita y bueno, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Por votación, la mayoría, bueno, eligió el tema de costos y presupuestos. Entonces, vamos a desarrollar esa temática que obviamente está en el temario que ha publicado el Ministerio de Educación para el examen, ¿no? Es un tema recurrente en los exámenes últimos que viene desarrollando en Educación para el Trabajo. Entonces, si lo ha considerado en el temario y es recurrente en estos últimos exámenes, es 100% probable que también vendrán algunas preguntas en el examen de nombramiento de CETPRO. Ya, eso es casi seguro. Ahora, ¿cuántas preguntas vienen sobre este tema? Según la revisión que he realizado de los últimos exámenes, tanto de nombramiento como ascenso de ETP, vienen de 3 a 4 preguntas por examen. Entonces, que a ustedes les llegue 2 o 3 preguntas, cada pregunta tiene un peso de 9 puntos, imagínense, o perdón, 3 puntos cada pregunta, en total haría 9 puntos, que podría de repente asegurar la calificación o el pase a la segunda etapa y por qué no pues ya al nombramiento, ¿no? Entonces, vamos a ir iniciando con ello. Son 10 maestros que están en sala. Desde ya el agradecimiento a cada uno de ustedes por haberse dado ese tiempo, por haber ingresado también, obviamente, al grupo de WhatsApp. Algunos han ido ya preparándose con el simulacro. Hubo un simulacro gratuito de 5 preguntas, 5 casuísticas. Lo ideal era pues que todos obtengan los 15 puntos, ¿no? En esa demo. Pero bueno, se ha visto que todavía hay, ¿no? Algunas limitaciones, todavía hay algunos puntos por fortalecer, todavía ustedes tienen que seguir repasando. Y lo bueno es que todavía tenemos un mes para el examen, exactamente un mes. Entonces, yo creo que si cada uno de ustedes durante este mes se preparan, repasan, leen, principalmente hay que revisar exámenes anteriores, exámenes pasados. Yo les aseguro que van a calificar a la segunda etapa y por qué no el nombramiento. ¿Ya? Entonces, vamos empezando. Me confirman, por favor, si logran escucharme con claridad. Ya no me voy a presentar, obviamente, ¿no? Porque ya en el grupo de WhatsApp me he presentado, creo, como 10 o 15 veces. Ya no hace falta ya presentación, ya algunos me conocen. Sí, a ver, confirmen, por favor, si visualizan, si me escuchan. Creo que el chat está habilitado. Sí, sí lo está. Muy bien, Marcelino, ¿no? Muy bien, Marcelino, gracias. Entonces, como les he anunciado en este pequeño preámbulo que he realizado, el día de hoy vamos a enfocarnos a este tema, a costos y presupuestos. En educación técnico-productiva, en cada programa de estudio, cuando se llega pues a la etapa de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, obviamente ahí el docente pues planifica un proyecto productivo, ¿no es cierto? Entonces, al planificar, al ejecutar esos proyectos productivos, entonces dentro de ello están pues inmersos, están integrados este tema, ¿no? De costos y presupuestos. ¿Eso qué significa? Que no solamente te va a servir para el examen, sino también te va a servir para tu práctica pedagógica. Que dicho sea de paso, se ve pues mucha limitación en la ETP.
¿no? En la educación técnico-productiva. Se ve algunas limitaciones todavía sobre el manejo de presupuestos, costos, proyectos productivos y todo ello. Pero estos exámenes que convoca el Ministerio de Educación en forma pública es una forma de fortalecer la modalidad de educación técnico-productiva. Entonces, ¿eso invita a qué? A que el docente siga estudiando, siga preparándose, siga esforzándose para ser mejor cada día. Dentro de este tema de costos y presupuestos, según la temática de Minedu, ha integrado pues los costos de inversión, los costos de producción, la hoja de costos y presupuesto, la fijación de precios y el punto de equilibrio. Literalmente está así en el temario. Pero como hoy es una clase, ¿no? Máximo, no creo que nos estiremos más de 2 horas, no se podría abordar pues en su totalidad esos ítems, ¿no? Entonces vamos a ver solamente los costos de inversión, los costos de producción y el punto de equilibrio, tal cual lo había anunciado en el grupo de WhatsApp. Entonces, empezando, ¿no? Hay que empezar por ahí el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué entendemos por presupuesto? ¿Para qué sirven los presupuestos en esta etapa, ¿no? De planificación y ejecución, más que todo la planificación, ¿no? De proyectos productivos. Vamos interactuando, ¿les parece? Por el chat, ¿ya? Por el chat, a ver, escriban palabras clave, palabras que ustedes consideren. ¿Qué entienden por presupuesto? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Qué les permite un presupuesto? Hay que partir de ahí, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué es un presupuesto? ¿Por qué presupuestamos? A veces algunos docentes dicen, no, no me alcanza mi presupuesto. ¿Y a qué se refiere cuando dice eso? No, no tengo presupuesto, no me alcanza el presupuesto, o el presupuesto es bajo, ¿no? O algunos docentes en sus marchas, a veces ante el Ministerio de Educación, piden, ¿no? El incremento del presupuesto anual. Entonces, ¿qué es presupuesto? Ese término también lo manejamos nosotros dentro de la educación técnico-productiva. Una definición elemental, básica, ¿no? No vamos a ampliar, ojo, ya que el desarrollo de esta sesión es con miras al examen, ¿no? No necesitamos teorizar solamente los puntos más importantes, la preparación, nada más. ¿Ya? En otro escenario podremos hacer un tema, ¿no? Extenso, netamente de presupuestos. A ver, por ahí por el chat dice, el presupuesto es un plan financiero. Exactamente, ¿no? Es un plan, es una planificación. Y obviamente tiene que ver pues, con las finanzas, ¿no? Con lo que voy a invertir, con lo que necesito para llevar a cabo ese proyecto productivo, esa actividad productiva. A ver, por ahí me dicen, el presupuesto es saber si nos alcanzará un monto de dinero para gastar, para nuestros gastos, ¿no? Y si lo vinculamos eso con el proyecto productivo, habrá que calcular, pues, ¿no? ¿Cuánto necesitamos para desarrollar ese proyecto productivo, ese bien o ese servicio? Esos son los presupuestos. Entonces, es el cálculo anticipado del costo y precio de venta de un bien o de una prestación de servicio. Nosotros sabemos, estimados maestros, que en la educación técnico-productiva, según los programas de estudio, podemos generar bienes, ¿no es cierto? Productos o también los servicios. Va a depender la modalidad. Si estamos en una modalidad, por ejemplo, o perdón, va a depender del programa, perdón. Si estamos en un programa de corte y ensamblaje, entonces probablemente vamos a crear pues productos, bienes. Pero si estamos en el programa de soporte técnico de computadoras, probablemente lo que vamos a ofrecer son servicios. Pero igualmente hay que presupuestarlos. Entonces, un presupuesto te permite asegurar, ¿no? Eso es el objetivo, asegurar que los ingresos cubran los gastos realizados. Si yo hago un gasto de 100 soles para desarrollar alguna actividad productiva, entonces ese presupuesto me tiene que asegurar que finalmente me devuelva esos 100 soles invertidos y además de eso mi utilidad. Nadie querrá trabajar o hacer una actividad productiva
invertir 100, 200 soles para luego generar menos, ¿no? De ese monto invertido. Entonces, este presupuesto te permite controlar los gastos, controlar los costos durante la ejecución del proyecto o la actividad productiva que estés desarrollando, ¿no? En resumen, eso es un presupuesto, ¿no? Es la planificación de cuánto vas a gastar, cómo los vas a gastar, pero también la planificación o la proyección de lo que tú vas a obtener como fruto de esa actividad que vas a o estás desarrollando. ¿Correcto? Ahora bien, otro concepto importante o conceptos importantes que debemos entender antes de enfrentarnos pues al examen y antes de enfrentarnos a la casuística que les he preparado para el día de hoy. Hay que entender el concepto de costos y gastos, ¿no? ¿Qué implica o qué es el costo o costos? Y hay tipos de costos. Igualmente, ¿no? ¿Qué implica un gasto? Porque también hay tipos de gastos. Y estos conceptos de costos y gastos es recurrente en los exámenes de educación para el trabajo de la educación básica. Y está presente en el temario que les he comentado, elaborado por el Ministerio de Educación. Entonces, un costo es el recurso económico invertido, puede ser dinero, ¿no es cierto? Invertido, erogado para la elaboración del bien o del servicio que ustedes han mencionado, ¿no? La actividad productiva, pues. Pero es un recurso económico entonces invertido, desembolsado, gastado, depositado, ¿no? Para la elaboración de un bien o servicio. Es un costo en general. Entonces, este recurso económico invertido podría estar pues en materia prima. Para elaborar un conjunto de polos necesito materia prima, necesito telas, necesito hilos y algunos insumos más. Para elaborar de repente una torta o un grupo, ¿no? de tortas o pasteles, necesitamos materia prima y esa materia prima tiene un costo. Ahora bien, este recurso económico invertido dice, en salarios del personal. También, pues, ¿no? Si se desarrolla una actividad productiva, un bien o un servicio, necesitaremos también de personal, pues, ¿no? Y este personal, obviamente, también, pues, va a tener una remuneración. Vamos a tener que hacerle un pago. Entonces, los costos están, pues, alineados, ¿ya? Están alineados a la producción tal como hemos dicho, ¿no? La confección, la fabricación, por ejemplo, de polos, ¿no? La fabricación, por ejemplo, de un mueble. Entonces, los costos están vinculados a la producción, ¿no? A la producción. En cambio, los gastos es el recurso económico, igualmente erogado, desembolsado, para mantener en funcionamiento la empresa, ¿no? Y sus procesos de administración, ¿no? Tributación, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Gastos en publicidad, gastos en salarios de los vendedores, ¿no? Comisiones. ¿Qué más? Desembolsos en salarios de personal de dirección. Y ojo, mire, acá hay que marcar una diferencia. ¿Ah? ¿Por qué ¿no? en el costo se ha puesto salarios de personal de producción? Y en los gastos, salarios de personal de dirección, administración, seguridad. ¿Por qué uno se considera un costo y por qué los otros salarios se consideran gastos? ¿Qué opinan? A ver, vamos por el chat. Una o dos palabras. ¿Por qué el salario, ¿no? del personal operativo, de producción, es un costo? ¿Y por qué los salarios del gerente, del supervisor, de la secretaria, el secretario, por qué son gastos? ¿Mm? ¿Qué opinan, ah? La respuesta está acá mismo, en la definición. La respuesta está aquí en la definición. Es el recurso económico dice, para la elaboración de un bien o servicio. Entonces, el personal de producción
está involucrado en la elaboración del bien o del servicio. En cambio, un administrativo, un jefe, un supervisor, no está involucrado directamente con la elaboración del bien o el servicio. Por eso es un gasto, ¿no? Entonces entra también al presupuesto, es un gasto, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta, eso hay que diferenciar. Entonces, si el costo está vinculado netamente a la producción del bien o servicio, los gastos están vinculados ¿a dónde? A mantener el funcionamiento de la empresa. Y una empresa, un negocio, un emprendimiento va a tener pues una serie de gastos. Un ejemplo, ¿no? Para llevar a cabo esta videoconferencia se necesita una plataforma Zoom, ¿no? Y esa plataforma Zoom hay que hacer un pago de una licencia. Entonces será pues un gasto, ¿no? Eso será un gasto, ¿sí? Eso diferenciemos, maestros, para poder abordar en forma clara, segura, la resolución de casuísticas en el examen del 5 de octubre. ¿Ya? Costos vinculados a la producción, ¿no? Gastos vinculados a mantener activo, vivo, ¿no? La empresa. Y para eso, pues, hay una serie de gastos. ¿Sí? Muy bien, sigamos avanzando. Clasificación de los costos. Como les había mencionado, hay varios tipos de costos, ¿no? Hay una taxonomía de costos que hay que manejarlos. Hay que entenderlos, no memorizarlos. Hay que entenderlos. Entonces, hay varias formas de clasificar los costos, ¿no? Hay varias formas de clasificación de costos. Primero, podríamos decir, pues, de acuerdo a su identificación en el producto. O sea, cómo está identificado ese costo en el producto, pudiendo ser un bien o pudiendo ser un servicio. Entonces, ahí podríamos hablar de costos directos y podríamos hablar de costos indirectos, ¿ya? Los costos directos son aquellos costos de elementos que participan directamente para la elaboración del producto. Forma directa, materia prima, mano de obra directa, o sea, el operario de producción, pues, ¿no? El personal de producción. Aquí no entraría el personal administrativo, por ejemplo, ¿no? La parte gerencial, por ejemplo, no entraría acá. Entonces, un costo directo es la materia prima. Para elaborar, les ponía como ejemplos los polos, las chompas, los pantalones. Entonces necesitamos materias primas, ¿no? Estas tienen un costo, ¿ya? Entonces se tipifica como un costo directo, ¿ya? Los operarios que coserán, que ensamblarán, que harán el cortado, el tizado de las prendas. Entonces también habrá que pagarles una remuneración, pero es un costo directo. ¿Y cuáles son los costos indirectos? Es un costo que no se puede asignar en forma directa a un producto específico, pero es necesario para su fabricación. Si yo quiero elaborar esos polos como proyecto productivo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos electricidad, por ejemplo, ¿no? Energía eléctrica, ¿no? Necesitamos de repente por ahí un supervisor. Como hemos dicho, ¿no? El supervisor no es un operario directo, pero necesitamos de repente que esté ahí atento para, para velar el buen uso de las maquinarias, ¿no? De costura recta, las remalladoras, etcétera. Entonces, hay un costo indirecto, ¿ya? Hay un costo indirecto para eso. Estas máquinas que utilizamos para la confección textil tendrán que pasar pues por un periodo de mantenimiento, ¿no? Un cambio de aceite, ajustes con cierta frecuencia. Entonces son costos indirectos. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Es sencillo, lo más básico que se ha podido resumir esta temática. Ahora, otra forma de clasificar, de acuerdo con su comportamiento en relación al volumen de producción. O sea, ¿qué cantidad de polos voy a producir? ¿Qué cantidad de polos voy a fabricar? No, no va a ser igual fabricar 10 polos que fabricar 100 polos, ¿no es cierto? Entonces ahí también vienen un tipo o dos tipos de costos, los costos fijos y los costos variables, ¿ya? Pero esto depende o va en relación al volumen, a la cantidad que se va a producir. Entonces podríamos decir, ¿no? Costo fijo
son costos que permanecen en forma constante, ¿ah? En forma permanente durante un periodo de tiempo, obviamente, independientemente del volumen de producción. O sea, si yo voy a producir estos 10 polos o voy a producir 100 polos, pero el costo fijo es el mismo. No depende, no varía en función a la cantidad que vamos a producir. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Por ejemplo, pues el sueldo, ¿no? El sueldo del personal administrativo. El sueldo de este supervisor que les comentaba. El sueldo de ese supervisor va a ser igual. Así tenga que monitorear a 5 personas o así tenga que monitorear a 30 personas. Es un costo fijo. La labor que ustedes ofrecen en el aula, ¿no? Ustedes tienen un sueldo fijo. Así tengan 20 alumnos, así tengan 25 alumnos o así tengan 30 alumnos. Tienen un sueldo, ¿no? Pero para el Estado sería un costo fijo, ¿ya? No depende del volumen de producción, no depende a cuántos alumnos enseñemos, ¿correcto? Ahora bien, el costo variable son costos que cambian en función al volumen de producción. O sea, si yo produzco 10 polos, podría tener un costo, ¿no? Me podría demandar un costo. Pero si yo produzco 100 polos, me va a demandar ya un costo más grande. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, el costo de materiales directos, las telas, los hilos, por ejemplo, ¿no? Si voy a hacer 100 polos, necesito más tela, pues, ¿no? Si voy a hacer 100 polos, necesito más hilo. Si voy a hacer una torta, necesitaré una cantidad de harina, pero si voy a hacer 10 tortas, necesitaré más cantidad de harina. Entonces son costos variables. Otro ejemplo, ¿no? El costo de mano de obra directa. Esto obviamente cuando se trabaja pues en la modalidad de destajo, ¿no? Que es muy común en las microempresas, en los emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, si se van a Gamarra, normalmente ahí el operario gana por destajo. Produce más sueldo, ¿no? Quienes son de Ica, no sé si hay personas de Ica, en Ica es una región agrícola. Igualmente, el personal que elabora en el campo gana por destajo. Entonces, ese sueldo también será variable. Para la empresa será un costo variable, ¿no? Sin embargo, si ese personal ganaría un sueldo fijo, entonces estaríamos hablando de un costo fijo, ¿sí? No sé si se entiende o si tienen alguna duda. Si hay dudas, vamos con confianza. Escríbelo por el chat y me detengo un minuto y te absuelvo. Ya, lo estamos tratando de hacer lo más sencillo posible, sin teorizar, ya, sin meter matemática, porque en el examen no te va a venir, pues, ¿no? A nivel profundo, ¿no? Lo que quiere el Ministerio de Educación es que tú identifiques si es un costo directo, es un costo indirecto, es un costo fijo, es un costo variable. Esa es la tendencia en los exámenes, no te pide más. En lo que sí te pregunta y sí tienes que hacer un cálculo básico es en el punto del equilibrio, que es lo que vamos a ver más adelante. Ya, cualquier duda, escríbelo por el chat. Igual estoy leyendo, ¿ya? Estoy leyendo y ahí te voy absolviendo. Ahora, tipos de costos fijos, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Que el costo fijo, ¿no? Hemos hablado del costo fijo, entonces también hay subtipos, ¿ya? Hay subtipos. Podríamos hablar aquí del activo fijo. Mire, y esta palabra, ¿no? Ya, activo, ya pues es familiar, ¿no? La palabra o el término activo es familiar. Por ahí me preguntan, ¿y los impuestos dónde se fija? Excelente. En breves momentos vamos a llegar ahí, ¿no? Los impuestos, ¿dónde está el impuesto, por ejemplo? Ya, ¿dónde está el interés de un préstamo, ¿no? Que de repente me saqué de un banco para pagar, no sé, pues, ¿no? Para pagar la materia prima, para pagar el personal. Ya vamos a verlo en breve, Marcelino, y gracias por la pregunta. Entonces, este término activo fijo, relaciónalo, ¿no? Hay muchos políticos que han sido denunciados, ¿no? Por lavado de activos. ¿Y qué cosas son pues los activos? ¿Mm? ¿No? ¿Qué son los activos? Está constituido por aquellos bienes y derechos duraderos. Si yo tengo una empresa y esta empresa tiene su local, tiene su infraestructura, entonces ese es un activo, ¿no? Pero siempre y cuando puedan generar beneficio.
o ganancia a la empresa, ¿no? En un futuro. Entonces, si ese bien te puede generar beneficio, estamos hablando que es un activo fijo. Yo podría tener una casa de repente, ¿no? Y si esa casa nadie vive, no la alquilo, no la rento, entonces no podríamos decir que es un activo fijo, pues, ¿no? Porque no está generando beneficio y posiblemente no vaya a generar beneficio. Pero en cambio, si yo empiezo a alquilar, a rentar, no sé, mi casa, un departamento, una habitación, y me va a generar ingresos, me va a generar utilidad, entonces estamos hablando que es un activo, ¿ya? Entonces los activos son todos aquellos bienes, ¿ya? Duraderos, pero también los derechos. Por ejemplo, yo puedo tener una marca personal, ¿no? Así como se visualiza ahí en el logo, ¿no? En la parte superior. Tecnoeduca. Esa es una marca, pero no es un bien pues tangible, ¿no? Pero finalmente es un activo, porque con esa marca de repente yo puedo producir dinero, puedo producir utilidad. Entonces estamos hablando que es un activo. Para el examen, truco, ¿cómo reconoces si es un activo? Si es que te pregunte, y de hecho que lo van a hacer en el ministerio, ¿no? ¿Cómo reconocer si son activos? Un activo dice que sea de la propiedad de la empresa, ¿no? Esos son los activos, que sea de propiedad de la empresa, no alquilado. Si yo me alquilo el local, no es un activo, pues, no es de propiedad de la empresa. Si yo me activo de repente una máquina remalladora, me alquilo, ojo, ¿no? No es un activo, pues. Pasará a ser un activo cuando pase a ser parte de la empresa, ¿no? La empresa sea la propietaria. ¿Qué más? Que sea probable de generar beneficios económicos futuros. El ejemplo de la casa, ¿no? Si esa casa no se alquila, está ahí dormida, guardado, ¿no? O abandonada, no se puede considerar un activo fijo. ¿Ya? Los activos son aquellos que pueden generar utilidades, pueden generar ganancias, ingresos. ¿Qué más? Que su valor pueda ser medido con fiabilidad, ¿no? Que no se destinan para la venta y no forman parte del producto producido. O sea, si yo estoy produciendo los polos, estoy produciendo los pasteles, las tortas, entonces el activo fijo no se destina, no forman parte, ¿no? De ese producto. Por decir, ¿no? Si yo le pongo un poco, no sé, de miel, le pongo de repente un poco de almendra, le pongo un poco de pecana a mi torta, ¿no? Esas pecanas, esa miel o lo que yo ponga, no sería pues un activo, porque está formando parte del producto, ¿no? En este caso. ¿Ya? Entonces, manejemos también ese término de activos, ¿no? Marcelino me dice, las maquinarias son activos, exactamente, pero siempre y cuando sean de propiedad de la empresa. ¿Ya? Porque hay muchas empresas, por ejemplo, que alquilan movilidad, de repente una maquinaria pesada, o de repente, ¿no? Una empresa constructora de repente no tiene el martillo, creo que es un eléctrico, ¿no? Martillo eléctrico, creo que lo llama. De repente no tiene en su propiedad y se lo alquila, que eso es lo normal que hacen. Entonces no sería un activo. Los constructores también alquilan una máquina que se llama, creo, trompo, ¿no? Que sirve para hacer la mezcla del cemento y la arena. Algunos lo alquilan, entonces no sería parte de un activo. ¿Ya? Muy bien, muy bueno el ejemplo, Marcelino, está bien activo ahí. Está activo como el activo, ¿no? Ah. Entonces, ¿hay tipos de activos? Claro que sí, pues. Rapidito, ¿ya? Activos fijos financieros, por ejemplo, las acciones, ¿no? Activos fijos intangibles, que no se puede palpar, que no es físico, que no es material, la marca, la patente, los derechos de autor. Entonces, mi logo, mi marca, Tecnoeduca, ¿qué tipo de activo será? Es un activo, ojo, ¿ah? Mira, yo tengo activos también. ¿Mm? Será pues un activo fijo intangible, ¿no es cierto? Porque no lo puedo palpar, pues. Entonces, también existen los activos físicos, perdón, o tangibles. Ahí están pues ya los terrenos, ¿no? Las oficinas, los talleres, las máquinas, los instrumentos. El Marcelino me pregunta, ¿y los activos pasivos? ¿Recuerdan el ejemplo que te puse de la propiedad, ¿no? La casa, que no lo alquilo, pues está abandonada ahí, pues, ¿no? Están abandonadas, ¿no? Pero tengo mi propiedad, pero tengo mi terreno, pero ahí está.
es un activo pasivo. Es mi propiedad, puede ser propiedad de la empresa, pero es un activo pasivo. ¿Cuándo pasa a ser activo? Cuando puede generar bienes, cuando puede generar utilidad. Yo podría tener de repente un auto, y ese auto lo tengo estacionado en mi cochera, ¿no? Y lo tengo ahí, no lo uso, o de repente lo uso, ¿no? Para ir al mercado, entonces, o para ir a pasear, pero no me está produciendo utilidad, al contrario, me está produciendo gasto, porque tengo que comprarle el SOAT, tengo que hacerle su mantenimiento, entonces no se considera un activo fijo, sino es un pasivo, porque no está generando utilidad. ¿Sí? Con eso espero haberte absuelto tu duda, Marcelino. Clasificación de costos, bueno, fijos, ¿no? Fijos, estamos viendo los costos fijos, ahí me faltó la siguiente palabra. Este término, gastos preoperativos, te viene en el examen, te aseguro. ¿Ya? Solamente estoy abordando, ojo, estoy abordando los conceptos que te vienen en el examen. No estoy abordando todo, ¿no? Porque es un tema amplio, pues. Ya solamente los conceptos que te va a venir en el examen. Ahora, profesor, ¿y cómo sabes que me va a venir en el examen? ¿Tú eres adivino? ¿Tú haces el examen? No es tanto así, sino que para programar, elaborar y diseñar un curso de preparación, nosotros tenemos que revisarnos pues, todos los exámenes de los últimos años para ver cuál es la tendencia del Ministerio de Educación, cómo está preguntando el Ministerio de Educación. Y se toman pues, exámenes desde el 2016 para adelante. Entonces es por eso que sabemos más o menos cómo piensa el Ministerio, pues. ¿Ya? Y estos temitas que estamos abordando, vuelvo a repetir, son los que frecuentemente vienen en el examen. Estos gastos preoperativos se consideran también como costos, miren, pero preoperativos. ¿Qué significa pre? Antes de, pues, ¿no es cierto? Es un preoperativo, entonces antes de hacer la operación, antes de. Son todos aquellos desembolsos, ¿ya? Todos aquellos desembolsos que se realizan, por ejemplo, para constituir la empresa, ¿no? Necesitamos dinero para constituir una empresa. Hay que hacer pagos, ¿no? Habrá que alquilar un local, habrá que pintar, ¿no? Las paredes, habrá que hacer publicidad, habrá que hacer una gigantografía. Entonces, son gastos preoperativos que están tipificados en la literatura, ¿no? Académica, están tipificados como costos. Entonces, son gastos efectuados para la puesta en marcha de la empresa, del negocio, del emprendimiento, ¿no? Pero en una etapa previa, ¿ya? O sea, una etapa inicial. Esos son los gastos preoperativos. Luego vamos a ver que también hay costos de producción, ¿no? Ya eso es en una siguiente etapa. Entonces, los gastos preoperativos es antes de, ¿ah? Es antes de. Ángela, claro, pero por supuesto que tenemos pues el material, ¿no? Si no tendríamos, no haríamos el curso. Claro que sí tenemos el material, ¿no? Y eso es lo que se ha, bueno, después voy a hablar sobre el curso, ¿no? Pero sí, sí tenemos el capital, perdón, el material. Ya casi digo, ¿no? Como el político, juro por Dios y por la plata, ¿no? No, sí tenemos material, pues sí tenemos. Clasificación o subtipos de gastos preoperativos. Bueno, rapidito, no vamos a profundizar, pero para tener noción, ¿no? Gastos para autorizaciones, por ejemplo, de funcionamiento, una licencia, ¿no? De funcionamiento. La municipalidad te va a cobrar, pues, un pequeño monto, ¿no? La defensa civil, etcétera, ¿no? Carnet sanitario. Pues ahí hay que desembolsar ahí un dinero. Elaboración de manuales de operación y producción, elaboración de estatutos, planos, gastos de constitución legal, etcétera, ¿no? Son gastos entonces para autorizaciones. También están aquí dentro de los preoperativos los desembolsos por actividades formativas, desembolso por capacitación de personal, por ejemplo, desembolso por capacitación, ¿no? de empresarios. Y de repente, ¿no? Un CEPRO quiere brindar una capacitación a sus estudiantes, pero primero de repente envía a capacitarse a sus profesores, pues, ¿no? ¿Cómo capacitaría un profesor si de repente él no está actualizado sobre algún equipo? Entonces, hay gastos preoperativos, ¿no? Si algún emprendedor quiere realizar algún producto nuevo, algún producto novedoso, tendrá que capacitarse antes, pues, ¿no? Entonces, son los gastos preoperativos. En la línea de los automóviles, en la actualidad todos los autos son gobernados electrónicamente.
¿no? Mediante electrónica, obviamente, y una computadora. Entonces, un mecánico tradicional, pero quiere inmigrar, ¿no? A esta electrónica digital, automotriz. Entonces, previo al negocio tendrá que pasar pues, por un ciclo de capacitación, actualización, perfeccionamiento. Entonces, son gastos preoperativos. También podemos mencionar los desembolsos por actividades publicitarias, bueno, la licencia de avisos, gastos de publicidad por lanzamiento de productos, etcétera. Desembolsos por reubicación o expansión, gastos para autorización de reubicación, gastos para autorización de expansión de actividades, entre otros. Entonces, en resumen, son todos aquellos desembolsos que se llevan a cabo antes de la puesta en marcha del negocio. ¿Ya? Esos son los gastos preoperativos. Entonces, ¿cómo o qué son entonces los costos de inversión, ¿no? Y los costos de producción? Y eso está literalmente en el temario del Minedu, ¿no? Costos de producción y costos de inversión. ¿Mm? ¿Qué es un costo de inversión? Así, en sencillo, en palabritas, es la suma de todos los gastos antes que funcione el negocio, antes que funcione la empresa, el emprendimiento. Compra de equipos y herramientas, es la sumatoria, es el total. Esos son los gastos de inversión, o costo de inversión, perdón, ¿no? Es la sumatoria, es el total. Ahora bien, el costo de producción, entonces, ¿qué cosa es? Son los desembolsos necesarios durante la fabricación de bienes o prestación de servicios. Ya hemos dicho acá, ¿no? Necesitamos de repente materia prima, necesitamos alquilar alguna máquina, algún equipamiento, necesito contratar personal. Esos son los costos de producción, ¿ya? Costos de producción. Los desembolsos necesarios durante la fabricación o la producción del bien o servicio. Se generan de manera continua y periódica mientras exista la producción. Este concepto, bueno, es fácil, pues el costo total, bueno, es la sumatoria de todos los costos parciales, bueno, no hay mucha ciencia ahí, bueno, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos básicos sobre los costos, ¿ya? Sobre los costos. El otro temita que quería compartir con ustedes es el punto de equilibrio, ¿no? Y este tema, ¿ya? Este tema eh, muy al margen del examen, yo creo que todos los profesores de CETRO deberíamos manejar, ¿no? Porque cuando no manejamos este tema de punto de equilibrio, muchos negocios se van pues a la pérdida, al quiebre, ¿no? Pero antes de explicarte, me gustaría recuperar un poco de experiencias o conocimientos previos. Vamos, en el chat, una, dos palabras. ¿Qué entiendes por punto de equilibrio? ¿Qué será el punto de equilibrio? No necesitamos buscarlo en otra parte, ¿no? Lo que nosotros tengamos en nuestra estructura mental. A Marcelino se dice el estudio de mercado, dice Marcelino. Ya, vamos a ver si es lo correcto, ¿no? Pero vamos, vamos con los demás. Acá solamente está participando Marcelino, nada más, ¿no? No puede ser. Que no dice Ángela, Cristian, Gladys, Granda, Ingrid, Jesús, Joel, Jorge, Mari, Maite, uy, hay bastantes. ¿Mm? ¿Qué será el punto de equilibrio? Y ese es un subtema del temario de Minedu. Y también en los últimos exámenes que he revisado, también está este punto de equilibrio. Incluso con ejercicio, todavía vas a tener que llevar tu lápiz, vas a tener que hacer tus operaciones ahí de suma, resta, división y multiplicación. Roque dice el nivel de ventas o producción. Vamos a ver si es correcto lo que dice Roque. Cuando no ganamos ni perdemos, dice Jorge. Ya, por ahí ya se pone un poquito más caliente la situación. Cuando no hay ganancia ni pérdida, ¿no? Es el punto de equilibrio. Sí, pues efectivamente eso, tal cual lo ha dicho Jorge, ¿ya? Cuando, o el punto, ¿no? Donde no existe ni ganancia ni pérdida. Ese es el punto de equilibrio.
Entonces, lo que un emprendedor, un empresario, un negociante debería buscar es pasar el punto de equilibrio, pero tiene que saber pues determinar cuál es el punto de equilibrio, pues, ¿no? Para poder pasar. Entonces, todo lo que pasa por encima del punto de equilibrio es ganancia, es utilidad. Y todo lo que está por debajo del punto de equilibrio es pérdida. Yo pude haber invertido 100 soles para desarrollar de repente, no sé, 50 polladas, ¿no? Estoy inventándome la cifra. Pude haber invertido 100 soles para cocinar, preparar, ¿no? 50 polladas. Invierto, tengo mis 50 polladas, pero al momento de venderlas, solamente he logrado vender 5 polladitas, a 10 soles todavía. Mira, invertí 100 soles, pero solamente logré vender 50 soles. Mira, ni siquiera he llegado al punto de equilibrio. ¿Qué significa? Estoy en pérdida. Ahora, como las cifras son chiquititas, pequeñitas, bueno, tú lo puedes calcular pues mentalmente, ¿no? Pero con cifras grandes, no, pues ahí tienes que hacer un cálculo, pues, ¿no? Ese es el punto de equilibrio, estimados maestros. Así, así en términos simples, ¿no? No vamos a hablar con términos de contador ni administrador, en términos simples. Entonces, ¿cuándo llegué al punto de equilibrio? Cuando hice una venta al menos de 10 polladas, pues, ¿no es cierto? Y 10 polladas a 10 soles, tengo los 100 soles, pues. Ahí estoy dentro del punto de equilibrio. No gané ni perdí. ¿Ya? Ese es el punto de equilibrio. Ahora, si comienzo a vender más, 12, 13, 14, 15 polladas, entonces ya estoy entrando al nivel, a la zona pues de ganancia, de utilidad. Y eso es lo que queremos, pues obviamente, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces, en esta gráfica vemos pues todo lo que he expuesto, ¿no? Aquí está el punto de equilibrio, mira. ¿Qué cosa es? Es definido como el punto donde el ingreso total de la empresa es igual a los gastos totales, ¿no? Esto significa que en el punto de equilibrio no hay utilidad, no hay ganancia, pero tampoco hay pérdida, ¿ya? Obviamente no queremos pues siempre, ¿no? Llegar al punto de equilibrio, tenemos que pasar del punto de equilibrio, ¿no? Tenemos que pasar pues eso, ¿no? Pero sí debe ser pues una variable que debemos manejar, pues, ¿no? Los profesores, los estudiantes, tienen que manejar esa variable de punto de equilibrio, pues, si no, ¿cómo haríamos proyectos productivos? ¿Mm? ¿Qué tal invertimos 200, 300 soles en un producto, en un proyecto, o en un bien, en un servicio? ¿Y qué tal ni recuperamos? ¿Y por qué? De repente no lo hemos planificado, pues, ¿no es cierto? Hay que planificar, ¿no? Hay que planificar. Entonces, el punto de equilibrio en una empresa, ¿no? O una empresa alcanza un punto de equilibrio, ¿cuándo? Cuando sus costos totales son iguales a sus ingresos, ¿no? Sobre un producto determinado, por ejemplo. Cuando no hay ganancias ni pérdidas, tal cual lo dijo Jorge. ¿Ya? Ese concepto o esa definición que nos ha dado Jorge, eso llévate al examen. Cuando no hay ganancia ni pérdida, ese es el punto de equilibrio. ¿Ya? En una casuística te podría poner eso, ¿no? Que identifiques. Ahora, si te pide calcular, allá es otra cosa, pues lo que vamos a ver en breve. Entonces, el análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos fijos, costos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales, ¿no? Por ahí hay algunos conceptos que ya conocemos, ¿no? Costos fijos, costos variables. Esta fórmula podríamos analizarla para entender, ¿no? Los costos totales se hacen iguales, dice, a los ingresos totales. Es una ecuación, pues no es una igualdad. Pero ojo, esta igualdad, cuando se cumple esta igualdad, decimos que estamos dentro del punto de equilibrio, pues, ¿no? Cuando se cumple esta igualdad. Pero si una es mayor que otra, o viceversa, una es menor que otra, entonces no estaremos pues en el punto de equilibrio. ¿Ya? Pero acá hay algo, miren, estimados colegas, acá hay algo, miren. Hay tipos de puntos de equilibrio y eso es lo que te va a servir para tu examen. ¿Ya? Puntos de equilibrio en unidades y punto de equilibrio en soles. Pero profesor, ¿y cómo voy a identificar si es un punto de equilibrio en soles o en unidades? En soles porque te va a poner pues el símbolo del sol, pues, ¿no? 30 soles, 40 soles, 1000 soles, 10.000 soles.
Entonces nos estará pidiendo trabajar con un punto de equilibrio en soles. Pero si decimos, ¿no? De repente 30 pasteles, 100 pasteles, 100 polos, entonces es un punto de equilibrio en unidades. ¿Ya? Pero vamos a ver un ejemplito, ¿ah? Vamos a ver un ejemplo para que se termine de entender, ¿ya? Sobre el punto de equilibrio. Pero creo que este concepto está clarísimo, ¿no? Cuando no existe ganancia ni pérdida, cuando llegamos a ese punto, ¿no? De no ganar ni perder, ese es el punto de equilibrio. ¿Sí? Ese es el punto de equilibrio. Veamos entonces el cálculo del punto de equilibrio en unidades, maestros. ¿Ya? En unidades. Si por ahí ya te tomas una fotito, te tomas una captura de pantalla, hazlo, porque te va a servir para tu casuística que viene en breve. Ya, anótalo, no sé cómo puedes hacerlo, ¿no? Insértalo en tu disco duro. ¿Cuál es la fórmula? Esta fórmula, mira, es sencilla. ¿Ya? El punto de equilibrio en unidades es igual a ¿qué? El CFT. El CFT es el costo fijo total. ¿Ya? El costo fijo total sobre, ¿ya? Sobre el precio de venta unitario. ¿Ya? Menos el costo variable unitario. En breve vamos a ver pues, un ejemplito, ¿no? Para aterrizar. Pero esta es la fórmula. ¿Ya? El costo fijo, hemos hablado de costos fijos, ojo, ¿ah? Hemos hablado de costos fijos, ¿no? Costos fijos, costos variables, ¿recuerdas? Acá simplemente le estamos agregando el total, pues, ¿no? Entonces será la sumatoria de todos los costos fijos, pues, ¿no? Es el costo fijo total. El precio de venta, ojo, no es precio variable unitario, el precio de venta unitario, ¿ya? El precio de venta unitario. ¿A cuánto estoy proyectando vender, pues, ¿no? Ese producto, ese bien, ese servicio, ¿ya? Ese es el precio de venta unitario. Si voy a hacer 30 tortas, pero ¿a cómo voy a vender cada torta? Ese es el precio variable unitario. El costo variable unitario, hemos visto también, ¿no? El costo fijo, costo variable. Pero aquí es el costo total, acá el costo variable unitario. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces, en el punto de equilibrio, ¿no? Se debe cumplir que los costos totales sean iguales a los ingresos totales, ¿no? Eso debería cumplir, es lo que se busca, ¿no? Veamos un pequeño ejemplo, pues. ¿Ya? Este ejemplito nos va a ayudar a entender. Mira, una empresa manufacturera desea calcular su punto de equilibrio en el presente año, por ejemplo, en el 2025. Voy a ir subrayando algunas cosas, ¿ya? Eh, perdón. Para lo cual, dice, para lo cual se conoce, dice, los costos fijos totales. Mira, qué bonito, mira. Se conoce, dice, los costos fijos totales. Bueno, pero si no los conociera, pues los hallo, ¿no? Los sumo, pues. Pero se conocen los costos fijos totales, que son 10.000 soles, mira, ¿no? Costos fijos totales, 10.000 soles. Sus costos variables, que son de 2,5 por unidad producida, ¿ya? 2,5 por unidad producida. O sea, si voy a hacer 30 pasteles, entonces el costo variable unitario será pues de 2,5, ¿no? 2 soles 50. Unitario, bueno, por unidad. Y su precio de venta, dice, es de 4,5, o sea, 4 soles 50 por unidad, pero es el precio de venta unitario, ¿ya? El precio de venta unitario, mira, 4,50, ¿sí? El costo variable unitario, ¿cuánto es? 2 soles 50, ¿no? Mira, tengo dos datos. El costo fijo total, ¿cuánto era? 10.000 soles. Acá, esta pregunta te va a llegar al examen, hazlo tal cual, así como te enseñaron en la educación básica, ponte pues los datos. Tres datos, cuatro datos, los datos que te pongan en el enunciado, ponlos ahí. Mira, ya tengo tres datos, ¿no? El costo fijo total, 10.000 soles, el precio variable unitario, 4,50, y el costo, ¿no? Perdón, el costo variable unitario, 2,50, y el precio variable unitario, 4,50. Aquí está la fórmula que habíamos dicho. Mira, solamente va a ser reemplazar, pues. ¿Cuánto es el costo fijo total?
Mira, acá en el enunciado te está dando. Costo fijo total 10.000 soles. Por eso estamos reemplazando acá, mira. 10.000 soles. ¿Ya? 10.000 soles. ¿Cuánto es este valor, ¿no? El precio de venta unitaria. ¿Cómo voy a vender ese producto, ese pastel? ¿Mm? ¿A cómo vamos a vender? Precio de venta, 4,50, ¿no? Entonces se ha reemplazado acá, mira, 4,50. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora el otro, ¿no? El costo variable unitario. ¿Cuánto es? Según el enunciado es 2,50, ¿no? El costo variable unitario. Ahí está. Entonces, operamos esto y obviamente te va a devolver ese resultado, ¿no? Sí, si tienes calculadora, vamos a ver, hazlo. Te va a devolver ese resultado. Entonces, para poder cubrir los costos fijos y variables, la empresa deberá producir y vender 5.000 unidades, ¿no? Tendrá que producir, tendrá que vender 5.000 unidades. Entonces, cuando logre vender, bueno, cuando logre producir y vender esas 5.000 unidades, diremos pues que no hay ni pérdida, ni, ni ganancia, ¿no? Ni utilidad. Entonces, es importante hallar ¿no? Este valor, el punto de equilibrio en unidades, claro, pues porque nos va a servir, nos va a encontrar, ¿no? El valor de cuántas unidades debo producir y vender para no entrar en pérdida. Y al menos eso le dará pues satisfacción al empresario, ¿no? Al menos si no gana, pero al menos no pierdes, pues, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, estimados. ¿Ya? Así, ¿no? De sencillo. Vamos a borrar. Ahora, para hallar el punto de equilibrio en soles, que también suele venir de esto en el examen, ¿ya? Punto de equilibrio en soles, la fórmula es más fácil aún. Mira, en realidad hay dos fórmulas, pero yo te aconsejo que uses la segunda, ¿ya? La que está acá a la derecha. Y ya cuando hagamos el curso, ¿no? El curso intensivo, ahí vamos a, de repente, a profundizar esto, ¿no? Pero yo te recomiendo, al menos por ahora, utiliza la fórmula, ¿no? Utiliza la fórmula que está aquí en el lado derecho. Punto de equilibrio en soles, ¿qué cosa es? ¿A qué es igual? Mira, facilito. Punto de equilibrio en unidades, que ya lo hallaste, ¿no? En el paso anterior. ¿Y qué significa el PBU? A ver, los que han anotado, no, por acá está, ya no necesitan haber anotado. ¿Qué significa? Ah, no, no está el PBU. Ya, vamos a ver si anotaste, si grabaste, te memorizaste, si entendiste. ¿Qué es el PBU? ¿Mm? El precio de venta Unitario. unitario, ¿no es cierto? ¿A cómo voy a vender, pues? ¿No? ¿A cómo vamos a vender ese producto, ese pastel, esa torta? Y el punto de equilibrio unitario, bueno, ya lo hemos calculado con la fórmula que nos mostró. ¿Ya? Entonces, continuando con ese ejemplo, ¿cómo sería? Si quiero hallar el precio, perdón, el punto de equilibrio en soles, ¿cómo sería? Mira, ¿no? Acá tengo mi punto de equilibrio, 5.000 unidades, ¿recuerdas? Eso lo hemos hallado en el ejemplo anterior. Y tengo acá mi precio variable unitario de 4,50 cada unidad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Una simple multiplicación. ¿Ya? Tendríamos que hacer una simple multiplicación. 5.000 por 4,5. ¿Eso cuánto da? 22.500. Entonces, este es el punto de equilibrio en soles. ¿Ya? Entonces, si en la casuística que te planteé el Minedu te pide hallar el precio, perdón, el punto de equilibrio en unidades, pues ya sabes, bueno, la fórmula la tienes. Pero el resultado es en unidades, bueno, unidades producidas. No sé, 22.000 polos, 100.000 polos, 100 polos. A eso me refiero. Ahora, en cambio, si te pide hallar el punto de equilibrio en soles, entonces, ¿no? ¿Cuánto debo vender, ¿no? ¿Cuánto debo producir y vender para no estar en quiebre? ¿Ya? Es el punto de equilibrio en soles.
Entonces, ese par de fórmulas yo te aconsejo que las manejes para tu examen. Te puede llegar una o dos preguntas sobre el punto de equilibrio. Manéjalas. Alguien dirá, pero profesor, pero yo me lo voy a llevar acá en la mano escrito. Bueno, pues ya cada quien es libre de hacer o implementar, aplicar las estrategias que vea por conveniente. Pero maneja esas dos formulitas, ¿ya? Del punto de equilibrio. Es lo único donde va a llegar cálculo. En otra pregunta no te va a llegar cálculo, ¿ya? Es el único punto, el único ítem. Bueno, ese es el tema que quise compartir con ustedes en este momento. Lo que quiero hacer ahora es medir, pues, ¿no? Cuánto has aprendido, cuánto has captado y cuál es el conocimiento previo que tenías. Entonces voy a compartir la casuística, ¿ya? Vamos a compartir la casuística rápidamente para que ustedes participen, pues, ¿no? Ya, denme por favor un segundito, ya voy a configurar acá. La dinámica va a ser la siguiente. Yo por pregunta les voy a asignar 1 o 2 minutos según la complejidad y durante ese tiempo que te demande resolver la pregunta, voy a inhabilitar el chat. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no bombardeen con sus respuestas, bueno. Entonces, pasado el tiempo del minuto, 2 minutos, recién voy a activar el chat para que ustedes puedan nuevamente enviarme sus alternativas. Solamente me van a enviar la alternativa que ustedes crean que es la correcta. ¿Ya? Entonces voy a proceder a inhabilitar el chat. Ya está, ya. A ver, alguien pruebe chateando, ya no va a poder, pues. Ya, voy a compartir entonces la primera casuística, ¿ya? Ojo, esta casuística que he elaborado, como les he mencionado, no es que la he elaborado porque, bueno, tuve que exponer el tema, ¿no? No, no, no. Toda la casuística que tenemos es porque es el fruto de una investigación de todos los exámenes últimos. Ahora, el detalle es que en CEPRO no ha habido exámenes últimos, ¿no? En CEPRO entonces sí hemos tenido que hacer el esfuerzo doble, ¿no? En diseñar la casuística, pero siguiendo pues la metodología, el pensamiento, la línea que sigue el Ministerio de Educación, ¿ya? Entonces, la casuística que te voy a presentar ahora sí está basada en exámenes hechos por el mismo Ministerio de Educación. Entonces, la complejidad es la misma. Y si lo ves fácil, igualito, así de fácil te va a llegar en el examen. Ya, pues ya nómbrate, pues, ¿no? Ya, vamos, esta pregunta es sencillita. ¿Cuánto? 1 minuto, 1 minuto y medio, ¿ya? Para que no digas que soy mal. 1 minuto y medio, vamos. Luego yo habilito y ustedes me dan las alternativas que creen que es correcto.
Ya se encuentra habilitado el chat. Vamos, envía tu alternativa que crees que es correcta. Ah, por ahí dicen la A, la B. Uy, ¿solamente tres? Nada más, no puede ser. A ver, los demás. Ay, por ahí dice, a ver, la B, la A. Mira, está entre la B y la A. A ver, vamos a analizarla, ¿verdad? Vamos a analizarla. Dice, como parte de la formulación del presupuesto básico para un emprendimiento, ¿no? Formulación del presupuesto, dice, ¿no? Presupuesto, ya hemos hablado de presupuesto, ¿no? Hemos hablado de presupuesto. Para la ejecución de un emprendimiento orientado al diseño de menaje de madera. O sea, quieren fabricar, ¿no? Un menaje de madera. Un equipo de estudiantes del programa de estudio de carpintería y ebanistería realiza un listado de diversos costos y gastos. Mira, ojo, ya está hablando de costos y gastos, ¿no? Pero va a ser un emprendimiento, dice, ¿no? En un menaje, o sea, va a elaborar un nuevo producto, pues, ¿no? En ese proceso consideran necesario comprar herramientas. Quieren comprar herramientas, bueno, máquinas, ¿no? Por ahí, si es carpintería, de repente una sierra circular, no sé, pues, ¿no? Un tornillo de banco, un torno, no sé qué podrían utilizar para eso. ¿No serían costos fijos? ¿Qué opinan ustedes, ah? O bueno, vamos con la A primero, ¿ya? Gastos preoperativos. ¿Cuál era la definición que dimos a gastos preoperativos? A ver, los que han estado ahí participando, de repente han tomado nota. ¿Cuál fue la definición que le dimos a gastos preoperativos? ¿Mm? Preparación. Preparación. Ya, preparación, pero ¿para qué o ante qué? Preparación del producto El proyecto. o de un proyecto. No, 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 el gasto preoperativo no era la preparación de un proyecto, ¿ah? No, no, no. A ver, miren, nuevamente muestro, muestro, a modo de repaso. Antes de, o sea, la inversión que vas a gastar. ¿Mm? Ya, muestro acá para salir de la duda, ¿no? Y retroalimentación. Acá te puedes equivocar, pero en el examen no te vas a equivocar. Tienes que tenerlo claro eso, ¿ya? A ver, vamos a mostrar acá la diapositiva. Ahí están los gastos preoperativos. Dice, son todos aquellos desembolsos que se realizan para constituir la empresa. O sea, cuando todavía no tienes la empresa, ¿no? La vas a constituir, ¿qué necesitas? Pues necesitas hacer algunos pagos, ¿no? Para la licencia, carnet de salubridad, el alquiler del local. Esos son los costos preoperativos, ¿ya? Los costos preoperativos. Entonces, volviendo a la casuística, ¿no? Volviendo a la casuística. ¿Dónde está la casuística? Acá estamos.
Aquí no, en el caso no se menciona, claro, gastos para poner en marcha, ¿no? La empresa, ¿no? No tanto el producto, la empresa. Entonces aquí no se menciona que va a aperturar, va a gestionar una empresa, ¿no? No está mencionando eso en el caso. Dice que van a hacer un menaje de madera, ¿no? Como un emprendimiento, con estudiantes, pues, ¿no? Entonces, incluso ahí habla directamente de costos y gastos, ¿no? Para esa producción. Dice, pero para producir esos menajes de madera, dice, necesita comprar herramientas. Entonces yo descarto el gasto preoperativo porque no se nota, no se ve en el caso que va a constituir una empresa, ¿no es cierto? Un negocio, ¿no? Simplemente está enfocándose a un producto, ¿no? O podría ser un bien. Entonces ahora, entre gastos de activo, ¿ya? O activo fijo también, ¿recuerdan? ¿No? ¿Lo recuerdan? Hay que relacionar con eso, ¿ya? A veces el ministerio usa así términos un poco distintos. ¿Ya? Los activos, ¿recuerdan? Los activos fijos, o activos nada más, o costos fijos. ¿Mm? ¿Cuál marcarían ustedes? Algunos ya me han marcado por ahí la A. Bueno, la A está descartado, ¿no? La B, pero nadie marcó la C. La C no es, pero ¿no es cierto? ¿Por qué razón no es la C? La C no es, profesor, ¿Podrá ser un costo porque fijo? los costos fijos son gastos que se mantienen constantemente sin importar el nivel de producción. Ujú. Y al hablar de costos, ¿está relacionado a qué? ¿A la empresa, a la supervivencia de la empresa o a la producción propiamente? Esa es la producción. A la producción propiamente, ¿no? Y como has mencionado ahí, una palabra clave es el fijo, o sea, tendría que ser un gasto permanente, ¿no? Mes a mes. Pero acá pues va a Mm. comprar las herramientas y ya le va a perdurar de por vida, pues, ¿no? O por 2, 3 años. Entonces no es un costo fijo. Ahora, los bienes, ¿recuerdan? Los bienes, los derechos, las propiedades, ¿cómo se tipifican? ¿Qué tipo es? ¿Mm? Los bienes, mi casa, mi auto, de repente que lo alquilo para taxiar, para Uber, son activos, ¿no? Las herramientas, el equipamiento son activos, ¿ya? Son activos. Entonces, quienes marcaron la letra B ya tienen sus 3 puntos el 5 de octubre. Uy, 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 lo puse en rojo, disculpen. Ya los que marcaron la letra B tienen 3 puntos el 5 de octubre. Y los que no, bueno, ya sé pues, que van a corregir, pues, ¿no? Tienen que entender. ¿No? Tienen que corregir, ¿no? La estructura mental que tienen, ¿ya? Entonces, son gastos de activos o activos fijos o activos, pero no, el ministerio lo ha puesto así, pues no lo puse yo, lo puso así el ministerio. Como les digo, estos casos que estoy compartiendo son adaptaciones de exámenes que el mismo Ministerio de Educación hizo, ¿ya? Muy bien, vamos con el segundo caso, pero participen, ¿ah? Yo solamente he visto 5 respuestas. ¿Y los demás qué pasó? Tienen que participar, pues tienen que enviar su alternativa. Igualito, ya vamos, 2 minutitos. 2 minutos.
A ver, maestros, vamos por 3 puntos más. Voy a habilitar el chat, ¿ya? Para que marques tu alternativa correcta. Ya, vamos. Escribe tu alternativa correcta. Ya, veo dos respuestas, 3, 4, 5 respuestas. Vamos allá, 3 puntos, ¿ah? 3 puntos, mira, puede darte el pase a la segunda etapa. 3 puntos te puede dar el nombramiento. A ver, la A me dicen por ahí, pero también me dicen la B, o es de antes, a ver, no, es de ahora, la B me dicen por ahí, la A, la B y la A. Ujú, vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar, está bonito. La C me dicen por ahí, uy, uy, ya, pues, hay controversia entonces. Vamos con definición. Primero analicemos el caso, ¿ya? Y ojo, cuando estés en el examen, maestro, maestra, subraya, resalta. Dice, un equipo de estudiantes del programa de estudio de soldadura debate sobre la estructura de costos de su emprendimiento, ¿no? Sigue hablando de costos. En ese contexto, un estudiante comenta sobre algunos costos y gastos. Y mire, y sigue con costos y gastos, ¿ah? Que se realizarán. Luego, sobre la base de lo anterior, opina que sería mejor alquilar la máquina o maquinaria, ¿no? Que se utilizarán para la elaboración de sus productos. Miren, en la pregunta anterior vimos que, ¿no? De compra, creo, de adquisición de máquinas, ¿no? Pero en este caso él no quiere comprar la máquina, la quiere alquilar. Y por ahí veo una alternativa de gasto de activos. Entonces pregunto, si la máquina la va a alquilar, no la va a comprar, ¿será un activo? Vamos, un sí o un no al toque en el chat. ¿Será un activo si es que la máquina o la maquinaria, el equipamiento, la va a alquilar, no la va a comprar? No está buscando comprarla, la va a alquilar. Entonces no es un activo por ningún motivo, ¿no? Por ningún motivo no es un activo. Entonces, ¿qué hago? Lo tacho, pues. Ya en el examen igualito, así tárjalo, táchalo. Así estés en duda, pero ya mira, ya descartaste ya la C. Y tengo para analizar la A o la B. Ahora mira, y tengo los dos conceptos, mira, el costo fijo y el costo variable, tal cual me explicaron en la capacitación gratuita, en el masterclass. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diferenciar. ¿Cuándo era perdón, un costo fijo? ¿Y cuándo era un costo variable? ¿Mm? Costo fijo, a ver, vamos, una participación por ahí por el chat. Costo fijo, de paso voy evaluando, pues, ¿no? Cuánto se ha aprendido. Cuando es constante, ¿no? Cuando es permanente, ¿ya? Y el costo variable varía, pues, ¿no? De acuerdo al volumen, ¿no? De la producción, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso, no? Ese concepto, ¿no? De acuerdo a la cantidad producida, es el costo variable. En cambio, el costo fijo no depende, no varía, es permanente. Así produzca más o produzca menos, es el mismo monto. Entonces, pregunto, cuando alguien te alquila una herramienta, un equipo, te pregunta cuántas máquinas o cuántas horas las vas a usar, de repente en algún tipo de alquiler especial, ¿no? Pero normalmente te alquila el equipo y tú ves pues, cuántos productos elaboras, ¿no es cierto? Tú vas a pagar pues mensualmente por el alquiler o por día, dependiendo, pues, ¿no? Si te lo alquiló por día, entonces tú durante ese día, tú puedes producir aunque sea 1000 productos, 10.000, 100.000 productos, ¿no? Entonces, ¿será un costo variable? No es un costo variable, pues, maestros. A ver, quienes han marcado la C, no es un costo variable. ¿Por qué razón? Porque hemos dicho que no es ese alquiler, ese pago que yo voy a hacer por alquiler, no va a depender, no va a variar en función a la cantidad de unidades producidas. No, va a ser fijo. ¿Ya? Va a ser fijo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es un costo fijo. Y aquí ya tienes 3 puntos más para el 5 de octubre. Ya tienes 3 puntos más. A ver, ¿cuántos me han enviado su alternativa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, seis nada más, pero yo veo en sala 17, ¿ah? Creo que han entrado solamente para grabar, nada más. Ya, vamos con la otra pregunta que quiero compartir con ustedes. Uy, 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 acá sí, pero ¿nos alcanza el tiempo? ¿Qué dicen? ¿La hacemos o no? Sí, sí, la hacemos. No, mejor antes de hacerla, esta te lo voy a dejar como tarea, ¿ya? Para que repases.
Vamos a resolver este acá. Igualito, 2 minutitos, ¿ya? 2 minutitos. Voy a inhabilitar el chat. Ya, 2 minutitos, no te equivoques, ¿ah? Y ahora sí, maestros, vamos. Envía tu alternativa. ¿Cuál alternativa es correcta según tu percepción, según tu análisis, según tu conocimiento? Quienes aciertan ya pues están un paso arriba para el 5 de octubre. Mientras van enviando, veo 5 nada más. A ver, por ahí me dicen, a ver, ¿de dónde empiezo? Por acá. La B, me dice, la B, la B, la B, la B, la B, la B, y la B. Este estaba fácil, ¿no? Estaba más fácil. Pero esta pregunta, por ejemplo, se tomó en un examen de ascenso, ¿ah? De educación para el trabajo. Sí, tal cual, facilita, pues. Regalada. Dice, un equipo de estudiantes identifica los costos que demanda la implementación de su proyecto de emprendimiento, tanto los de inversión como los de producción. Y eso hemos visto hoy día, ¿no? Costos de inversión y costos de producción. Entre las siguientes expresiones de los estudiantes, ¿cuál corresponde a los costos de producción? Ah, mira qué fácil. Pero siempre subraya, por más fácil que sea, ¿ya? Por más fácil que sea, subraya. No te cuesta nada, el lápiz te lo van a regalar ese día, ¿ya? Subraya. Entonces, ¿cuál corresponde a los costos de producción? Ya está. Ana, ¿qué dice Ana? Las capacitaciones preoperativas, pero ya acá mencionó preoperativas, pues. Ya con el hecho de mencionar preoperativas, ya no puede ser por costo de producción, ¿no? Por lo tanto, de preoperativas, antes, ¿no? De la empresa, del negocio. Beatriz dice, los insumos para la elaboración del producto. Bueno, eso está clarísimo, ¿no? Pero podría ser que la otra alternativa esté mejor. A ver, vamos a leer, pues. César dice, las herramientas de mayor precisión. Pero las herramientas de mayor precisión, equipos, son activos, cuestión. Son activos fijos. Entonces, para esta pregunta no aplica, ¿cierto? No aplica. Muy bien, entonces quienes marcaron la letra B tienen 3 puntitos más para el 5 de octubre. ¿Ya?
3 puntitos más. Y esta pregunta de acá te la dejo como tarea, si quieres tomarle una captura. Los que están ya inscritos en el curso intensivo, ¿no? Ellos sí van a tener obviamente el material, pues, ¿no? Se les va a compartir la diapositiva, la grabación, ¿no? Todo se le va a compartir a los que ya están inscritos o a los que se van a inscribir, obviamente. Pero a los que no, igualmente se les agradece, ¿no? La asistencia, el esfuerzo, el tiempo, porque muchas veces existen capacitaciones gratuitas, está al alcance de todos y hay muchos maestros que no las toman, no las hacen, no las siguen. Entonces, ¿quién es la persona, quién es el docente que se va a nombrar el 5 de octubre? Bueno, la primera etapa, ¿no? Aquella persona, aquel profesor que se prepara, pues, que se esfuerza, que se sacrifica, ¿no? Ellos son los que se van a nombrar, ellos son los que van a aprobar. Entonces, el hecho de que usted esté aquí en esta masterclass gratuita, quiere decir porque sí está comprometido con ese proceso de nombramiento, ¿no? Y sí está seguro que se va a nombrar. Entonces, muy bien, y yo los felicito por ello a cada uno de ustedes. Entonces, de esta forma estoy finalizando este masterclass. Quienes ya están inscritos, vuelvo a repetir, se les va a compartir todo el material, se les va a compartir la grabación, se les va a compartir la diapositiva. Y obviamente tenemos un grupo de WhatsApp exclusivo donde pueden hacer preguntas. De repente no se entendió muy bien cuál es la alternativa correcta o por qué salió tal alternativa. Entonces, a través de ese grupo vamos absolviendo preguntas durante la semana. ¿Ya? Quienes no se han inscrito aún, les invito a inscribirse. Ahí tienen mi número de celular de WhatsApp. Y seguramente ustedes han ingresado también por el número o por el grupo que hemos implementado para el examen de simulacro o para la preparación intensiva. ¿No es cierto? Y por ahí me preguntan cuándo van a ser las clases. El ciclo intensivo empieza el día de mañana. ¿Ya? Las clases van a ser sábados y domingos. Empezamos mañana 6 de septiembre y finalizamos el sábado 4 de octubre, o sea, un día antes del examen. Y posiblemente ese sábado, o de repente lo vamos a adelantar para el viernes, no lo sé, pero está planificado para el sábado 4. Ahí vamos a hacer una maratón de resolución de puras casuísticas. Ya, entonces los horarios son de 8:30 de la noche a 10:30, 2 horas, así tal cual lo hemos hecho ahora, 2 horas exactitas. Ya, sábados y domingos a 8:30 de la noche hasta las 10:30, ¿no? ¿Por qué esa hora? Porque a esa hora todos están pues en casa, ¿no? Ya nadie está trabajando, pues. Solamente el capacitador está trabajando. Y ustedes ya están en casa, pues. Entonces están invitados, ¿ya? Igualmente tienen ahí mi contacto, participes o no participes del curso, igualmente tienes ahí mi contacto. Estoy apto, llano para apoyarlos en lo que sea posible, ¿no? En los grupos de WhatsApp me presenté, soy director de un CETPRO, soy director designado, también hago docencia, entonces tengo yo un compromiso con la sociedad, tengo un compromiso obviamente con los maestros, porque dirijo maestros, y también tengo un compromiso pues con los estudiantes. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que quieras hacer, participes o no, ahí está mi número de WhatsApp, con gusto te absuelvo. ¿Ya? Entonces estamos finalizando, no sé si hay más preguntas, sí creo que hay. El costo, me dice, el costo es 150 soles, todas esas 9 sesiones. Empezamos el día sábado, 6 de octubre, perdón, 6 de septiembre y finalizamos el 4, son 9 sesiones, o sea, un mes exactito, ¿no? ¿Qué temas tocará? Muy buena pregunta. ¿Qué temas vamos a tocar? Excelente. Voy a compartirles la temática. Se va a trabajar con la temática, ¿ya? No voy a trabajar, no me voy a inventar temas, voy a trabajar con la temática. Y esta es la temática, la que están viendo en pantallas. Concurso de ingreso a la CPM CETPRO 2025. Son dos pruebas, ¿no? La prueba A es de conocimientos generales, comprensión lectora y razonamiento lógico, ¿ya? Esa prueba no la estamos abordando, solamente nos vamos a enfocar a este temario, que es la subprueba B, conocimientos disciplinares, pedagógicos y de la modalidad, básicamente.
Están los lineamientos, las experiencias formativas, empleabilidad, seguridad, señalética, costos, presupuestos, emprendimiento y todo ello. Esta es la, ¿no? La temática o el temario que se va a abordar. Obviamente hay temas relacionados, vamos a ir agrupándolos. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué no está abordando comprensión lectora y razonamiento lógico? Bueno, por varias razones. Uno, el tiempo que tenemos es simplemente un mes. Otro, nosotros somos simplemente especialistas en educación técnico-productiva. ¿Ya? Entonces nos diferenciamos de otros grupos de capacitación. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia tanto a nivel docencia y a nivel directiva en centro, ¿no? Entonces la parte de comprensión lectora lo dejamos para los colegas o para los grupos de capacitación que son expertos en esa materia. ¿Ya? ¿Qué más me preguntaron por ahí? Y otra razón que en la subprueba A no hay puntaje mínimo. Así sacas cero, pasas, ¿no? Pasas. En la subprueba B el puntaje mínimo es 84 puntos. 84 puntos. Pero si sacas cero en otra prueba, entonces en la subprueba B tienes que sacar 120 y pasas a la segunda etapa. La prueba es sobre 150 puntos. Entonces yo les aseguro, quienes se preparan, tienen que sacarme 140 puntos. Ni siquiera va a sacar 120, tienen que sacar 140. ¿Cuántas preguntas son para 84 puntos? Bueno, habría que dividir, pues, ¿no? 84 entre 3. ¿Ya? 84 entre 3, porque cada pregunta tiene un peso de 3 puntos. 37 nos dice por allá. Excelente, gracias Marcelino por el dato. 37 preguntas. ¿De 50? De 50. Bien, maestros, ahora sí los dejo. Los dejo.